Y Flor. justo ahora, Caro, tenemos una llamada telefónica, una comunicación con una psicóloga, es Laura Madagán, especialista, nos va a hablar sobre las infancias vulneradas Sí. y cómo son los chicos en esta situación, ¿no? Sí, porque nos ha llamado mucho la atención, ¿no, Flor? Esto, el relato de los vecinos, la preocupación de la gente en el lugar y esto que decíamos que es coincidente el pedido de seguridad, de que se han sentido abandonados en ese lugar por muchos años y le damos la bienvenida a Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo Buen están? día, buen día. Bueno, sabemos que se está investigando y que hay todo un proceso a la vuelta de este caso en el que está trabajando la justicia y los peritos y nosotros vamos a estar atentos a esto, pero bueno, queríamos consultarte respecto de esto, ¿no? De lo que se llama por lo general infancias vulneradas, estamos hablando de un menor de edad, de un chiquito de 4 años, está toda la comunidad muy conmocionada por este hecho, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo vos como especialista? Bueno, yo un poco me gustaría contarles a qué llamamos infancias en riesgo o infancias vulneradas en los derechos y en principio hacemos pie en lo que son los derechos fundamentales de los niños. Podemos nombrar el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la identidad, a una vivienda digna, el derecho a jugar, a ser protegido, a tener una familia, entre otros, ¿no? Y bueno, estos derechos de los niños, en principio, cuando están respetados, se constituyen en factores protectores de la integridad física y psíquica de los niños. Sí. Y cuando se vulneran, al revés, se tornan en factores de riesgo, y para los que estamos del lado o que somos funcionarios del Estado, los consideramos indicadores de negligencia y o maltrato. ¿Qué es lo que están viendo en general? Entonces, Estamos hablando nosotros en este caso de una zona en Las Talitas, decíamos recién que los vecinos están preocupados por la situación social sobre todo, ¿no? Del lugar, pero imaginamos que esta realidad se repite también en otros puntos de la provincia, ¿no? y son situaciones muy graves que se repiten o que encontramos en todo el cordón periurbano de San Miguel de Tucumán, que incluye estas localidades como Las Talitas, Alderete, la Banda del Río Salí, Manantial, bueno, están alrededor del San Miguel de Tucumán, Sí. y ahí encontramos las situaciones más graves de vulneración de derechos. Lo que pasa es que por ahí no se trata tanto de hacer hincapié en la falta de seguridad, entre comillas, sino en mirar estos elementos, ¿sí? que organizan, ¿sí? organizan y protegen la integridad física y psíquica de los niños y adolescentes. En estas condiciones, ¿cómo es el estado de ánimo de los niños? Sobre todo de los niños en la primera infancia, ¿no? De 3, 4, 5 años. ¿Cómo es su estado de ánimo? Es mi pregunta. ¿Cómo lo sobrellevan a la situación vulnerable? Muchas veces esta situación de vulnerabilidad de derechos es algo que se repite o le encontramos en generaciones anteriores al niño. Sí. Entonces podríamos pensar de que esa mamá y ese papá también tienen historia de vulneración de derechos, Sí. esos abuelos probablemente también. Entonces es una condición mucho más estructural, donde es difícil, por un lado, buscar un responsable de estas situaciones tan trágicas, y por otro lado, en los niños lo que encontramos es esto se registra en la psiquis de un niño como fallas o que no encuentra un lugar en el deseo de sus progenitores, abuelos, que no haya alguien, algún adulto Sí. que lo pueda alojar en su deseo. Claro. Entonces eso, por supuesto, entristece a los niños o se puede presentar como trastornos de conducta, fallas también en el aprendizaje. Sí. Bueno, tiene diferentes modos de manifestarse.
Ujú. ¿Cómo debería trabajarse en este contexto el acompañamiento o qué es lo que tiene que hacer, en este caso quizá el Estado, ¿no? Ante una situación tan terrible? Porque no olvidemos el hecho de que fue encontrado este chiquito colgado, ¿no? Y los vecinos están hablando de situaciones similares que se habían registrado con anterioridad en el mismo lugar, ¿no? Es difícil imaginar, bueno, en un contexto tan vulnerable como decimos, cómo se trabaja después de esto, ¿no? Estas situaciones complejas que atraviesan a grupos familiares bastante amplios, lo que buscamos fundamentalmente es trabajar intersectorialmente. Desde el Estado sí se apunta a ubicar programas que vuelvan accesibles estos derechos, ¿sí? Claro. En casi todos los barrios contamos con escuelas, con desarrollo social, está armando o ya viene armando desde hace unos años jardines maternales con comedores donde le da contención al niño desde los 45 días a los 3 años y a las madres, que muchas veces son madres adolescentes, que eso también es un indicador de riesgo, Ujú. ¿sí? Te hago una Sistema de pregunta. salud, Sí. sí. No, quería volver un poco a, bueno, se está investigando, no hay nada establecido concretamente, esto ha sido muy reciente, pero esta mañana o ayer se había descartado de alguna manera por cómo se presentaron los hechos y por las pericias que se van recolectando del lugar, de que esto haya sido un suicidio, ¿no? Porque estamos hablando de un chiquito de 4 años y por los elementos que está analizando la justicia, esto no puede o no podría haber sido un suicidio. De todas maneras, se está trabajando en eso, pero contemplando que haya sido un homicidio, que es la investigación y la línea por la que está yendo la justicia, ¿qué podemos decir del perfil de alguien que efectivamente Pueda decide llegar a hacer ser esto, ¿no? Que es lo que nos tiene a todos tan, bueno, consternados, a los Consternados, vecinos sí, también. sí. Mira, no, la verdad no te puedo contestar Mm. esa pregunta. Realmente no. Es difícil, No. es difícil, sí, Es sí, muy sí. difícil, sí, pensar en por qué alguien sería capaz de hacer esto y bueno, y cómo puede seguir después de haber hecho semejante acto cruel, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de Sí. contención es, bueno, ideal para la familia? ¿Sabes a dónde se pueden dirigir en este momento tan difícil? Bueno, en primer lugar es muy probable que la gente del CAPS, el equipo de salud del CAPS de la zona, se acerque a acompañar y por supuesto respetando los tiempos de duelo de esta familia, ofrecer la cartera de servicios que tienen. Sí. Probablemente incluya la contención en salud mental para Ujú. todos, para todo el grupo familiar, eso se Sí. llama. Bueno, en general involucra a todos los primitos, a la familia ampliada, ¿no? Sí. Claro, que son los que también están Sí, sufriendo sí. mucho por este desenlace. Bueno, te agradecemos mucho, Laura, por el contacto. Bueno, gracias a ustedes y espero haber podido aportar algo que les resulte más Sí, esclarecedor. sí, desde ya. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Laura. Hasta Hasta luego. luego, buenos días.